poesía como un elemento valioso de reflexión, de pensamiento, de observación, de mucho que a veces no nos ofrece la academia, pero que encontramos por fuera, ¿cierto? Estamos con Simón Marín, estudiante de filosofía y quien ya nos ha acompañado en el ciclo, quien es también parte de la organización del ciclo, y Jorge Iván Agudelo, con quien conversaremos. Este conversatorio estará centrado en los dos libros que Jorge ha publicado con la Universidad de Antioquia, en el 2010 La calle por cárcel y en el 2016 Ni el abrazo ni el refugio. Entonces, bueno, un espacio de conversación sobre la poesía y sobre la obra de Jorge Iván. Hay un primer elemento que yo quisiera pensar, Jorge, de tu escritura, especialmente centrándonos en el libro tuyo inicial, La calle por cárcel, del 2010, y es el lector que está antes del escritor, del poeta, ¿cierto? Hay unas lecturas que están presentes porque vos de alguna forma jugás en los poemas con algunos nombres, pero que también de alguna forma las imágenes reflejan que ya estás conversando con una tradición, que hay un tono extrañamente no juvenil, no hay un tono rebelde, no hay gritos, sino que ya hay algo de contención, y digo algo pensando en el siguiente libro donde hay mucha más contención. Pero podríamos empezar por esas lecturas que están fundamentando, conversando con la escritura en este primer libro. Bueno, no, muchas gracias por la invitación, a ustedes por venir, 6 de diciembre, 10 de la mañana, pleno mundial. Pues a ver, a mí ese libro, la publicación de este libro me causó mucha alegría, fue algo pues que no estaba como previsto por recomendación de José Libardo Porras, que esta vez con el único escritor que yo he tenido con una relación cercana, novelista, poeta, en fin, hace no mucho. Empecé a trabajar como lector de la editorial de la Universidad de Antioquia con Doris Aguirre. Eventualmente pues leía manuscritos y bueno, y en ese proceso me surgió la idea, pues pensé que tenía algunos poemas, que podía hacer una selección, podía presentar a la editorial de la Universidad de Antioquia, bueno, y eso hice. Ustedes saben pues cómo funciona poco más o menos ese proceso, los lectores externos, dobles ciegos que se llama eso, no sabe quién lo lee, y los lectores no saben pues quién envía el manuscrito, en fin. Y el libro fue aceptado por la editorial, cosa pues que me gustó muchísimo, estoy muy feliz pues por la publicación del libro. Tengo más aprecio a ese libro que al segundo. Ahí creo yo pues que muchos tanteos, no estoy tan de acuerdo con lo que decís que no se percibe una voz, un alegato juvenil, digamos. Yo veo que en este libro hay unos poemas pues que yo ahora pienso que son poemas que se debieron haber escrito, sin duda, pues no voy a renegar de ese trabajo, pero me parecen como estridentes, como exhibicionistas un poco. Hay una cosa ahí como con la primera persona, con digamos una escritura muy autorreferencial, cosas de las que yo tal vez estoy ahora un poco, para bien o para mal, estoy pues como un poco alejado. Y las lecturas, bueno, a ver, yo por ejemplo recuerdo un libro, una traducción que yo no volví a ver y bueno, tampoco he indagado mucho, una traducción de un escritor caldense, de pronto Luis Arturo o alguno, no sé, que prestó mi papá de la universidad, de la editorial, de la Biblioteca Pública Piloto, una traducción de una temporada en el infierno y de las iluminaciones, y había unos estudios críticos sobre la obra de Rimbaud. Ese libro a mí me llamó, pues todavía pues leo a este poeta, en fin. Para mí fue muy importante. Antes de eso la saga de Salgari, de Sandokan, pues, estando muy joven, y bueno, a partir de ahí, como finales del principio de la universidad, finales del colegio, estos esfuerzos de la vanguardia, ¿no?
los surrealistas y la vanguardia latinoamericana, el ultraísmo, el creacionismo, que hay un regusto con la palabra, que creo que hay mucho juego ahí, cosa que en este momento, y se han hecho cosas maravillosas, Huidobro, Pablo de Roca, en fin, pero de la que me siento ya pues un poco distante, pero tal vez esas fueron como las primeras, o digamos las lecturas que uno podría pensar que anteceden al primer libro. Sí, bueno, cuando se publica este libro yo estoy leyendo a un autor que tal vez está más presente, perdón, este libro está más presente ahora, inclusive creo que hay un epígrafe ahí de Jaime Gil de Viedma, un poeta español de la generación del 50, por él, llegué a él por Cernuda y bueno, y a partir de Jaime Gil de Viedma otros poetas de esa generación, como José Ángel Valente, en fin, pero es un poeta, o sea, que marca, yo creo que en ese libro hay como una conclusión de unos poemas que escribí en los 20 años, ¿cierto? A principios de 21, 22 años, que había guardado, en fin, y poemas ya pues al final de la veintena, llegando a los 30, que tienen que ver más con estas lecturas de los poetas españoles. Está Gómez Hattin también, Mayakovsky. Sí, Mayakovsky. A Mayakovsky lo conocí por el nadaísmo. Creo que, si mal no estoy, por unos textos de J. María Peláez, un poeta que me gustó mucho. La nube en pantalones, me acuerdo, un poema pues, como muy citado. Y la figura de él, pues, muy interesante, ¿no? Esa pasión por la Revolución de Octubre y luego pues el desencanto, y bueno, el suicidio, la figura autoral ahí, la relación con Lila Abril, en fin, todo. Hace mucho tiempo no lo leo, pues lo debería volver a mirarlo. Yo creo que si yo hiciera una antología de esto, este poema quedaría. El poema me parece que es un poema logrado. Como pompas de jabón en medio de un aguacero, saltan y estallan, atravesadas por las gotas, contra tu rostro ahora, las sagradas visiones de la infancia. Pues ahí también como adelante como medio romántico, ¿no? La infancia del paraíso. La canica del color más triste, rodando sus visos en la pupila del niño. El aire de la llegada plagado de fríos, el agua del pantano, el mediodía oscurecido, el niño enfermo en un rincón del claustro, y la canica amarilla, azul, ocre, orín, de vuelta del sol de sus colores, horriblemente dispuesta, prostituta del levante, ajada por los golpes y la suerte del tonto. ¿Cuál es el otro? Podemos terminar con este. Juegos de patio, este tiene título. El capitán ordena desde su impostura, pero no es escuchado por los soldaditos arrinconados, heridos, en descanso. El niño animoso emprende otra conquista y a fuerza de no querer enfila su batalla, aniquila uno a otro, desde el capitán hasta el de la pierna roída por su perro. Ahorita como que hablabas un poco de eso, pero bueno, acá está como la reseña de atrás por Carlos Fram, acá Joanny Queser, y te quería preguntar como por la relación con José Manuel Arango o con esa tradición ya pues, de acá de Medellín que también busca narrar un poco la ciudad o plasmar un poco la ciudad en la poesía y cómo eso llegaría de pronto a vos. ¿Cierto? Sí. Nosotros pensábamos como esa relación con José Manuel, sobre todo en El abrazo y el refugio, con una conciencia del tiempo de la vida, ¿cierto? Que también está en José Manuel la pregunta por la vejez, poetizada acerca de la adultez también, siendo pues guardando las distancias, pues como que hablábamos de que José Manuel lo piensa más desde una zona rural, desde el campo, pues como que trabaja también el lenguaje como, ¿cómo es que habíamos dicho? Un jardinero, mientras que vos estás mucho más enmarcado en la ciudad y en las dinámicas también un poco frenéticas de la ciudad. Entonces, ¿cómo verías también esa relación con la obra de José Manuel? Sí. Yo leí a José Manuel muy joven, yo lo leí, me acuerdo de una editorial muy bonita que publicó Norma, en la década del 90, del final del 90, y me gustó mucho, y me sigue gustando mucho, me parece un gran poeta. Sin embargo, pues ya quisiera yo, pues yo no encuentro tan clara la presencia de José Manuel en el segundo libro, que sería donde posiblemente podría estar.
hay sin duda como cierta vocación lírica, llamémoslo así, y que tiene que ver también con una de nuestras posibles tradiciones, ¿no? de la poesía colombiana. Uno podría pensar, no sé, en Silva, en Aurelio Arturo, en el mismo Charly Lara en la década del 50, en Queset, en el mismo José Manuel Arango. Yo no estoy diciendo pues que yo esté, digamos, en esa punta de lanza de esa tradición, ni mucho menos, pero sí son poetas que tienen una obra que parece que puede ser cercana. Ahora, mira, hay otros autores que me interesan mucho, pero creo que mi trabajo está muy alejado de ellos. Por ejemplo, Eli Ramírez, es un gran poeta sin duda, es una cosa inédita, pues con el lenguaje coloquial. Ese sí logra hacer de la anécdota una cosa muy suya. Eso es o un personaje como X504, poemas, digamos, que le deben mucho a cierta oralidad, son poetas que tienen un oído muy fino. En la juventud se construye, repitió y se mofó alegre el coro de los viejos. Esto es algo muy narrativo, parece. Muy contrario a la idea de la sabiduría, ¿no? de los ancianos sabios. Al fin en Puerto Franco, dijo para sí el anciano, mientras descargaba su huesamenta en la única mecedora del asilo. ¿Todavía estamos a domingo?, preguntaba y repetía la anciana, como increpando, reclamando a Dios el definitivo descanso. Sudor rancio, cojera, pústulas, arrugas, presbicia, habrá un lugar más triste para la sabiduría. Como dar 2 pasos adelante y uno atrás, así el repentino amor de los viejos por la vida. Y creo que el último del libro, tal vez. Bueno, esto no es propiamente sobre la vejez, pero yo puedo entrar. ¿A dónde nos arrojará este tiempo? Preguntas como quien siembra e imagina tu cosecha arrasada. Bueno, aquí hay otro asunto aquí no hay una primera persona propiamente, aquí hay un tú, ¿cierto? También hay una despersonalización que me parece que le da cierto tono pues, como al libro, ese tipo de narrativa.